Bienvenidos a El Gato que se hace pato, el programa donde se tocan temas de todo tipo para responder las preguntas del curioso gato productor. El tema del día de hoy es: no todos deberían de poder decir lo que piensan. En ese momento aparece en pantalla una imagen. El gato comentó haber visto este meme y junto con él pues un montón de menciones en redes sociales acerca de cómo todos están dando información falsa al mismo tiempo que repiten información que les llega de fuentes dudosas y de una manera insana se ha vuelto un flujo constante de información que les llega, sea real o no, sea comprobable o no, todos en ciertos grupos y en ciertas pues reuniones o en ciertos pues de cierta manera tanto los grupos de WhatsApp como los grupos de Facebook, como en conversaciones habituales o en todo tipo de medios por el cual se pueda compartir información, se está haciendo. Esto no quiere decir que esté mal buscar informar a otras personas. El problema es cuando ni siquiera tú mismo puedes estar seguro de que lo que estás dando o lo que estás intentando hacer es benéfico para las personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si simplemente estás diciendo cosas por decirlas, puede ser que no estés aportando realmente nada, pero es algo que tú haces mal y la cagas por ser tú. Sin embargo, cuando tú haces caso a otra persona ciegamente y de esta manera tú haces que otra persona que a lo mejor y confía en ti crea en esta información, estás llegando en un punto muy negativo, porque ahora no solamente es que tú fuiste engañado, a lo mejor ahora estás engañando a otra persona que va a hacer que se engañe a otra persona y va a ser un ciclo sin fin donde pues la información realmente no está siendo eh, la más fiable. Hay un término que es gatekeeping, que se utiliza comúnmente para hablar de los filtros que hacemos para aceptar o rechazar una noticia o alguna información. Más allá del efecto que hace esto en las noticias o en medios digitales o en cualquier manera de transmitir información entre personas, hoy en día se ha visto un factor interesante en el uso de este término, ya que ha dejado de ser usado tanto solamente para um, el aspecto de los noticieros, disculpen, o pues personas que busquen difundir información, sino que ahora se utiliza ya en su totalidad como parte de la manera en la que las personas comunican las cosas que piensan sobre cualquier tópico. Am, Durante el programa voy a empezar a poner imágenes, las cuales van a hablar sobre pues, grupos de discusión acerca de qué es lo que hoy en día se considera como gatekeeping. A qué voy con esto es explicar de primera mano que no es una cuestión completamente enfocada en personas en específico, sino en grupos en específico que se puede tomar en cuenta como si podrían ser prejuicios o estereotipos de cierta manera, aunque no voy a profundizar en esa parte en particular porque eso muy probablemente sea tema de otro día. El caso es que con esa parte en particular tenemos, por ejemplo, esta primera imagen que habla acerca de cómo hay personas que están discutiendo sobre que ya no se debería de... Bueno, más bien no que no se debería, sino que está mal que alguien quiera pues ingerir un postre durante una cita. Pero en particular que hablan de que deberían de ser los hombres quienes no coman un postre en la cita. Que lo que dice es, un hombre que pida un postre en una cita es pues una mala señal para mí. Esa es una cosa que hacen las mujeres. Um,
Para aclarar, no voy a decir si está bien o mal la afirmación de todas las que voy a hablar, no voy a decir si una está bien o mal, sino el aspecto que se considera esto gatekeeping. ¿Por qué? Porque se constituye en el aspecto de que ciertas personas deciden si las actitudes o los pensamientos de otras personas están bien o mal. En lo que resta de la conversación puedes ver es que si es una alerta para mí y dice, si un hombre que sale en una cita con una mujer, la mujer es la que debe de pedir bueno, las entradas y el postre. Los hombres comen, pues, comidas, es el término, por así decirlo. Creo que otra parte de este trending decía algo de que si tienes tanta hambre puedes pedir dos platillos fuertes y es como, ok. Ah, de hecho ahí dice, preferiría que pidiera dos comidas en lugar de pedir una entrada o si tienes tanta hambre en lugar de pedir una espinaca, lo cual es pues bastante extremo de cierta manera, pero pues bueno, es la manera en la que muchos consideran que es correcto referirse a otras personas. El que sigue es bastante interesante, que dice que mientes porque si fueras una persona que ha vivido ciertas cosas, deberías de actuar de cierta manera, deberías de ser tímido. Aquí habla en particular acerca de que fue alguien que sufrió abuso. No especifica qué tipo de abuso, puede ser familiar, puede ser de pareja, lo que sea. El caso es que dice que si hubieras sido alguien que sufrió abuso, deberías de ser tímido y deberías de tener miedo de lo que te dijera la gente, pero eres lo opuesto y bueno, básicamente dice que es mentira cualquier cosa que haya dicho porque no es cierto o que sus comentarios no son relevantes porque realmente no es una persona que haya pasado por ello. Hay otros tipos que son como memes que se han utilizado mucho, pero hay gente que lo toma como, es un meme, es algo gracioso, pero hay personas que genuinamente creen, por ejemplo, que la opinión de ciertas personas sea disminuida por sus gustos particulares, como aquí dice que si tu imagen es de un anime, pues no mereces hablar. Esto no solamente es para características que sí tenga una persona, sino las que no tenga, porque en estas dos siguientes, como es que dice que todos los que escuchan a las canciones populares de Nirvana no son fans y deberían de tirar su playera en Nirvana. Es una cuestión de que aquí todos consideran que tú no eres realmente algo porque no cumples con los estándares que yo creo. Al mismo tiempo que, por ejemplo, en esta que habla de que los millennials no pueden hablar de películas antiguas de Disney según un, pues, ciertas publicaciones o formas de ser llamativos, pero es porque genuinamente muchas personas consideran que el factor del grupo de edad al que pertenezcas hace que tú no puedas entender los contextos sobre los cuales han vivido otras personas o los gustos particulares que hayan tenido otros. Y ahora viene uno que realmente es pesado, que a lo mejor muchos pueden pensar que es una cuestión reflexiva, que lo es, pero más allá de eso es el enfoque que tiene a tú no sabes qué tan difícil es pasar una Navidad o, o el aniversario luctuoso o un cumpleaños o otro día cualquiera hasta que tú has pues enterrado a tus padres. A lo cual creo que cualquier persona para empezar puede medirlo como quiera, pero es una cuestión de decir que tú no puedes sentir dolor o tú no conoces el verdadero dolor hasta que no pierdas a un padre o cualquiera de estos tipos. Entonces el gatekeeping aquí es tú no tienes derecho a hablar porque tú no lo puedes entender porque tú no has vivido esto. Y entonces es una cuestión bastante pesada la de que no se permita el que te expreses libremente. Ahora bien, hay gran parte de personas que cuando dicen un argumento
y lo hacen de manera sólida, o puede que hasta no tan sólida, pero con un cierto nivel de coherencia, muchas veces la respuesta es ¿de dónde sacaste tu fuente o así? Y pues suele contestarse de yo lo busqué. Y aquí una pues respuesta interesante es deja de decir que lo buscaste, no buscaste nada y es muy probable que ni siquiera sabes cómo hacerlo. Para resumir el texto tan largo, porque si es mucho, habla de que si sí hiciste una recopilación de ensayos o si sí hiciste una buena comprobabilidad estadística o si realmente buscaste la información, si verle falacias lógicas o si no tuviste distorsiones cognitivas, si te preguntaste si de dónde sacaste la información está bien o no, si tuviste escrutinio al hacerlo. Y dice, no, entonces pues no hiciste pues una investigación, tuviste un video, tú leíste algo y muy probablemente como no fue objetivo, tú tampoco tienes una manera de cómo hablarlo y entonces es todo ya entra bajo los estándares de otra persona. Todas las conversaciones y todas las maneras de comunicarse entran desde el punto de vista de cómo es que otra persona lo está haciendo. Y para no alejarnos tanto del tema inicial con el que entramos, que fue el de cómo es que las personas están mandando este tipo de información, es esa cuestión de que muchas veces cuando se comparten estas noticias falsas o no, todos preguntan así como de, o sea, pero ¿de dónde sacaste esto? Y eso es algo válido, es válido preguntarlo. El problema es cuando automáticamente todos dicen, es que como no lo buscaste o como no lo hiciste, tú eres parte del problema, lo cual es correcto. Pero hacerlo de manera despectiva o tratando de ser poco cortés o no mostrándole como cuáles son los errores o la manera en la que debería funcionar, esto es lo que hace que el gatekeeping sea una manera pues negativa de comunicarse, porque desde mi punto de vista el gatekeeping debería ser muy bueno para poder ayudar a las personas a mediar mejor la información que reciben y el cómo interaccionan entre ellos. La que sigue es un poquito más banal sobre el tema, habla de que es una discusión sobre un comentario que hizo alguien y que dice, yo soy un fan de Marvel que nunca leyó un cómic. Y entonces le respondo automáticamente, no eres un fan de Marvel, sino que eres un fan de del universo cinematográfico de Marvel. Lo cual, en este caso, sí fue un poco, pues, grosera la manera en la que habló. Podría ser, pero se trata acerca de hacer la diferenciación entre dos grupos, lo cual es algo importante para poder entender más la postura que tiene una persona, porque así como lo dijo el ejemplo anterior, habla de que no tengan un sesgo sobre los puntos de vista y que sea objetivo. Pero justamente es el problema cuando no se hace esta distinción o cuando se hace la distinción de una manera negativa, como el siguiente ejemplo, donde le dice, hijo, algún día pues vas a ser un hombre, y le dice, pero papá, tengo 23, le dice, sí, pero tú usas TikTok. Ahí es, ok, me haces partícipe en un grupo donde tú consideras que es negativo en automático simplemente porque hago cosas que a lo mejor tú no haces. Entonces es esta cuestión de que es importante poder saber las posturas que tienen ciertas personas sobre algunos temas o la condición o la probabilidad de que tiene que alguien tenga ciertas posturas, pero al mismo tiempo, si en automático tú lo ves como algo negativo, la condición en la que está otra persona, hace que la conversación sea pues irrelevante o el intercambio de información sea poco fructuoso, porque a final de cuentas tú siempre vas a estar sesgado con la idea de que todo aquello que te diga la otra persona va a ser un desperdicio, cuando en realidad podría ser algo pues fructífero. El siguiente ejemplo es uno que particularmente me parece interesante, porque siempre ha sido un tema pues polémico en sociedad, el veganismo, el ser vegetariano, el ser omnívoro. Pero bueno, a final de cuentas es que aquí lo que dice es ser vegetariano es más
es mayor problema que el comer carne, porque se crea de la idea de que esta segunda versión del veganismo existe y puedes sentirte un defensor de los animales sin ser realmente uno. Ok, es una afirmación muy fuerte, considero yo, pero al final de cuentas es eso, es que tanto una persona atribuye ciertas características o no a grupos particulares, porque es en este tipo de situaciones donde muchos automáticamente ya se segregan los grupos y ahora no es una discusión de uno y otro, porque en particular creo que todos saben que gran parte de una problemática es los veganos contra los omnívoros y llegas a un punto donde pues dirías, ah, ok, es una discusión entre ellos dos, pero de un segundo para acá termina diciendo, ah, y también los vegetarianos son malos porque pues también son, pues aquí lo que dice es, en cierta manera son malas personas por sentirse bien sin ser algo realmente. Entonces es esta cuestión nuevamente de decir, tú no puedes opinar o tú no deberías de decir las cosas porque tú no eres algo realmente. Y para cerrar esto con un ejemplo un poquito más tranquilo, que dice, si te llamas a ti mismo un metalero o un gótico, pero tu playlist consiste en un 75% o más de rap, eres un poser. No, no molestes, solamente vete. Que de hecho me encanta la respuesta de, ok, entonces tiene que ser un 74% para no ser poser. En todo tipo de situaciones, en todo tipo de contextos, siempre va a haber un gatekeeping. Que repito, es importante para poder mantener cierto tipo de coherencia o cierto tipo de realidad en varias conversaciones. El problema es cuando es llevado a los extremos. El problema es cuando no se respeta la opinión de otras personas en su totalidad. Porque se tiene que aprender a hacer varias cosas cuando recibes información de otras personas. Y eso es de lo que vamos a hablar en el capítulo del jueves, acerca de cómo se tiene que tratar con la información que se recibe de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si no automáticamente se está haciendo una cuestión de completo segregación, donde en automático todas aquellas personas que no piensen de la misma manera que tú consideras que sus comentarios son irrelevantes. Cuando muy probablemente puede que estés equivocado. Porque no, tampoco quiero decir que a lo mejor tú siempre estés equivocado y todo lo que tú pienses esté mal y a lo mejor la otra persona esté bien. Sino que es justamente la cuestión de que tienes que saber escuchar a otras personas para saber dentro de lo que opinan. Puede que no tengan la verdad completa ellos y que no te saquen de tu idea, pero puede que tampoco estés tan seguro de lo que tú estás pensando y este intercambio entre dos personas puede llevarte a hacer la construcción de una nueva manera de pensar o de una nueva perspectiva sobre ciertas cosas y avanzar, progresar sobre lo que ya pensabas. Entonces, nos vemos en el episodio del jueves para completar este comentario sobre no todos deberían de poder decir lo que piensan. Hasta pronto.